Exactamente, y saben, hoy es lunes de migración, ya se los habíamos comentado a todos ustedes y qué importante es que nos brinden una asesoría migratoria. En Hola El Salvador lo hacemos siempre, los lunes, y si usted tiene dudas, póngalas por ahí al 7275-3512, que con mucho gusto las vamos a resolver en compañía de los expertos. Siempre para asesoría migratoria buscamos a Heriberto Rivera, de Ayuda Migratoria, así que ya está con nosotros en esta ocasión de manera virtual. Heriberto, buenos días. Buenos días, Pamela. Un placer de estar contigo y saludos a todos los televidentes. Muchas gracias, Heriberto. Gracias por acompañarnos también. El tema de hoy es sobre si se puede negar un proceso migratorio, Heriberto. Comencemos hablando de este tema. ¿Se puede, sí o no? Claro que se puede negar un proceso migratorio, sea la oficina de migración, cuando la persona somete esa petición, otro tipo de proceso, y también el consulado a la hora de la entrevista podría, en ciertos casos, algunos casos, negar un proceso migratorio. Entonces, sí hay muchas personas que han salido perjudicadas. Empecemos hablando entonces, Heriberto, también sobre quién es el que puede negar este proceso migratorio y cómo funciona también. ¿Cuáles son esos procesos migratorios para aquellos que desconocen? Mira, procesos migratorios, el más común que hay es la petición familiar, el proceso I-130, que se somete a migración para uno llevar a un ser querido a Estados Unidos, sea un cónyuge, sea un hijo, sea un hermano, sea un padre. Entonces ese proceso entra a migración y migración, al examinarlo, cuando llega el tiempo de examinar ese proceso, uno tiene que llenar ciertos requisitos y someter evidencia que hay la relación, que existe esa relación. Te voy a dar un ejemplo reciente. Migración le pide evidencia a una petición de un padre para un hijo, donde la registración del hijo sucedió años después de haber nacido. Entonces migración, eso es un ejemplo, hay muchos. Migración le pide evidencia que demuestre que sí es un hijo legítimo, y en muchos casos la mejor manera de demostrarlo mediante un examen de ADN, para que así demostrar que es hijo legítimo de uno. Eso es un ejemplo. Podría pedirle a un matrimonio que someta evidencia que tiene un matrimonio legítimo. Sometí una petición, solamente envié la partida del matrimonio y no envía otro tipo de evidencia, entonces podrían pedir más evidencia para demostrar que existe una relación legítima. Eso sucede especialmente cuando hay diferencia de edad. Entonces sí, migración en este caso puede pedir esa evidencia para demostrar que hay relación en esa petición familiar. También sucede en otros procesos migratorios, como perdones migratorios. Perdones, la persona somete cierta evidencia para demostrar que existe sufrimiento extremo. Se supone que se somete a evidencia, pero cuando migración recibe el paquete de perdón migratorio, esa evidencia no fue sometida o falta bastante, entonces podrían pedir evidencia para demostrar que existe sufrimiento extremo y poder aprobar el perdón. Si no, lo van a negar. Entonces, hay muchos otros casos, pero te he hablado de dos ejemplos específicos. Lo que es con migración, no hemos hablado del consulado todavía. Para conocer un poco más acerca de temas de migración también, Heriberto, y acompañado de este tema podemos saber cuál es la diferencia entre una visa de inmigrante y la visa de un no inmigrante. Claro. La visa de no inmigrante es la visa común de turista, usualmente, que tú aplicas a la embajada americana. Ese es un tipo de visa de no inmigrante. Visas de no inmigrante hay muchas, yo digo ahí de la A a la Z. Por ejemplo, la visa de no inmigrante puede ser una visa diplomática, puede ser una visa de estudio, una visa de trabajo, una visa de tránsito. Son visas de no inmigrantes, son visas que no te permiten vivir en Estados Unidos permanentemente, aunque algunas te permiten vivir por cierta cantidad de tiempo, como son las de estudio y las de trabajo, o una visa diplomática te permite quedarte por cierta cantidad de tiempo. No es una visa de inmigrante. La visa de inmigrante es una visa de residencia. Cuando una persona va a la embajada americana, entrevista para su residencia y todo sale en orden, le aprueban una visa de inmigrante. Eso le emite en el pasaporte. Si tú miras las dos visas, la de turista y la de inmigrante, las que aparecen en el pasaporte, son casi similares en todo aspecto. Lo único que una dice visa de inmigrante, la otra dice visa de no inmigrante. Esa es la gran diferencia. Uno es para viajar temporalmente, la otra es para viajar permanentemente. ¿Qué alternativas tiene una persona, Heriberto, cuando le es negado un proceso migratorio? Ahí el proceso de apelación, usualmente en la mayoría de los casos, migración o el consulado, vamos a hablar de migración. Migración te da la oportunidad de apelar ese caso.
te envía una carta donde dice, hay ciertas circunstancias, falta cierta evidencia en este proceso, entonces queremos que nos sometas a esa evidencia para que demuestres, digamos, en una petición, que existe una relación legítima. Migración usualmente da 90 días, aunque en algunos casos da 30 días para someter esa evidencia a migración, donde uno le envía los documentos que ellos piden. Usualmente se puede someter, digamos, si es mediante una relación entre padre e hijo, un ADN o una prueba de ADN, de sangre de ADN. Entonces, ahí es donde uno ya tiene esa posibilidad de someter esa evidencia. Digamos, migración viene y al someter la evidencia niega el caso, dice no sometiste suficiente evidencia, o en lo que es una petición familiar de cónyuge, uno siempre tiene el proceso de apelación también. Siempre te van a dar la oportunidad de apelar la decisión de migración. Entonces, migración te envía correspondencia, te pide evidencia, si no te la aprueba, tienes el proceso de apelación. Lo mismo pasa con el consulado. En el consulado es diferente. En el consulado usualmente pueden llamar a las personas a entrevista dual, especialmente si son cónyuges, ya vamos a hablar en detalle de eso un poquito, pero te podrían llamar a una entrevista para demostrar que existe esa relación legítima y te pueden negar o aprobar el caso y hacerte llegar esa visa de inmigrante. Si te lo negara, migración, el consulado lo va a devolver a migración, donde uno puede hacer una apelación también. Lo que quiero que comprendan las personas: cada proceso migratorio, ningún proceso migratorio es garantizado. No hay garantía que se lo va a aprobar, aunque la mayoría son aprobados. Y que si es denegado este proceso, siempre hay un medio para apelar. Lo que muchos no saben y a veces terminan perdiendo su proceso porque no lo hacen a tiempo. Definitivamente. También, Heriberto, se ha mencionado sobre que muchas visas de inmigrante, de cónyuge, estas son negadas. ¿Nos puede elaborar más acerca de estos casos para comprender un poco mejor y tal vez alguien se identifique con esto? Mira, la visa de inmigrante en los cónyuges usualmente es donde más fraude hay en los procesos migratorios. Y eso te lo puedo decir como cuando yo me fui a entrenar con migración, tuve la oportunidad de que me mandaran a sufrir a Puerto Rico un entrenamiento varias veces. Y entrenando con la oficial de migración, primeramente te dice, en este aspecto donde más fraude hay, en lo que son las parejas. Un día de los que pasé en Puerto Rico entrenándome, tocaba hacer entrevistas de visas de petición o procesos de petición bajo ajustes de estatus, y la oficial tenía una cierta cantidad de personas esperando y teníamos un vidrio donde uno podía mirar desde la oficina hacia afuera, y la oficial me dice: aquella y aquella son fraude, solamente con mirarlos. Había unas 10 o 12 parejas esperando para ser entrevistadas. Y es la percepción. Entonces, en las parejas, usualmente, uno puede determinar cuando hay fraude o no, aunque no es fácil. Pero en ese caso, la oficial pudo determinar. Y al entrevistar a las personas, no pudieron demostrar que existía una relación legítima. Eso es lo que pasa en la entrevista en la embajada americana. Muchas personas se acercan a su entrevista, llega el cónyuge, sea hembra o varón, llegan a la entrevista de una petición que le hizo un residente o un ciudadano, el cónyuge, y no pueden demostrarle al oficial consular que existe una relación legítima, porque no se prepararon, no llevan evidencia de esa relación. Muchos creen que por tener una partida de matrimonio es que existe un matrimonio legítimo y le van a aprobar la petición, y no es cierto. Muchos no llevan ni fotos, no llevan un anillo de casado, no llevan otro tipo de evidencia como comunicación entre ellos dos, recibos de remesas, o sea, una cierta evidencia que usualmente yo digo a mis clientes que tienen que llevar. Y esto sucede usualmente en las personas donde hay mucha diferencia de edad, aunque no es imposible que tengan ese proceso. Ha sucedido también con parejas que no tienen tanta diferencia, pero en los cónyuges es donde más existe esa negación de visa, porque no pueden demostrar esa relación legítima, y el cónsul cree que es fraude. Tú tienes que convencer al cónsul que esto es una relación legítima, y muchos, por no llevar esa evidencia, no lo pueden demostrar. ¿Podemos explicar también qué son esas inelegibilidades permanentes, Heriberto, y cómo estas afectan los procesos?
Pues mira, muchas personas llegan a la entrevista en la embajada americana, ya migración le ha aprobado su petición y llegan a la sección consular y el cónsul al entrevistarlo, al tomarle las huellas a la persona determina que esta persona tal vez estuvo indocumentado en Estados Unidos, ha cometido un delito, fue deportado, faltó una corte de inmigración, o sea, tiene una inelegibilidad migratoria. En ese caso, el cónsul tiene bajo la ley migratoria, si la persona califica para un perdón, él le va a dar la oportunidad de que la persona se someta a ese perdón migratorio y le va a dar las instrucciones o le van a enviar instrucciones cómo hacerlo. Hay otros casos que la persona tal vez tenga derecho a un perdón en el futuro, pero a la hora de ir a la entrevista no, porque no ha llenado los requisitos. Te voy a dar otro ejemplo. Llega una persona a entrevista que cuando trató de ingresar indocumentado a Estados Unidos, lo deportaron a México porque dijo que era mexicano y posteriormente logró ingresar a Estados Unidos. Tiene 2 entradas ilegales a Estados Unidos. Hace 4 años regresó a El Salvador y hoy le están haciendo su proceso de petición. Por esas 2 entradas la persona tiene 10 años de inelegibilidad. Es yo le llamo una inelegibilidad semipermanente porque es de 10 años, sin poder regresar a Estados Unidos o tener derecho a un perdón. Entonces ya hace 4 años que está, todavía le faltan 6 años de castigo por cumplir. En ese momento el cónsul le puede decir, tienes que esperar hasta el 2029 para poder volver a aplicar para tu residencia, aunque el caso no es cerrado, va a permanecer en un archivo en la embajada americana, pero en ese momento no le pueden emitir la visa de inmigrante porque tiene un castigo por las 2 veces que intentó entrar documentado a Estados Unidos, y eso yo lo que llamo una inelegibilidad semipermanente porque por 10 años y le faltan 6. ¿Podría esta persona haber cometido un delito en Estados Unidos, digamos, un felony grave en Estados Unidos, donde tuvo que pasar preso más de 5 años o una de drogas, secuestro, alguna otra felony, crimen agravado, que no le permite tener un perdón migratorio porque la ley no se lo permite? La ley, valga la redundancia, la ley migratoria es bien específica. Entonces, podría ser que esta persona, al que le aprobaron la petición, no tiene derecho a ese perdón migratorio por el delito que cometió y por lo que salió culpable. Entonces, Heriberto, ¿por qué es tan importante que conozcamos la ley migratoria? Como te dije antes, Pamela, cada caso migratorio es diferente. No todo proceso de petición es igual, aunque sea para las 2 categorías idénticas, dependiendo de las circunstancias de cada uno, especialmente si las personas han estado indocumentados, ilegales en Estados Unidos o han cometido algún delito aquí en El Salvador. Entonces, cada caso es diferente. Conocer la ley le permite a uno poder asesorar a esa persona correctamente. Y no solamente de memoria es difícil conocerse la ley, la ley es grande, es amplia. Saber dónde buscar información. A mi oficina llegan personas que le decimos de entrada, después que hemos hablado con ellos, mire, usted no tiene derecho a un proceso migratorio. Sí tiene derecho a una petición, porque lo puede peticionar su cónyuge, lo puede peticionar su hijo ciudadano. Pero ese proceso va a la hora de ir a la entrevista en la embajada, no va a progresar porque usted tiene una inelegibilidad permanente que no le permite vivir en Estados Unidos. Esa es la base de conocer la ley, saber dónde buscar. No solamente decir, mira, tienes un hijo ciudadano que te peticione, pero si hay otra cosa que sucedió que migratoriamente hablando te va a perjudicar, hay que conocer la ley para saber qué decirle al cliente. Y esa es la base de conocer la ley migratoria. No solamente que lo escuché de alguien más, como muchos aquí en El Salvador, hay muchas personas que dan asesoría y no conocen la ley, porque solamente aprendieron de alguien más, trabajaban con alguien que lo que hicieron fue aprender a llenar formularios y nada más. Y ahí es donde viene la necesidad de uno conocer la ley migratoria para poder beneficiar a ese cliente y no permitir que haga una inversión donde no va a salir un proceso migratorio.
Así es. Bueno, Heriberto, muchísimas gracias, de verdad. Es muy importante conocer, ¿verdad?, todas estas leyes. Ahora ya sabemos que sí, se nos puede negar un proceso migratorio, pero para eso es primordial siempre ir a una buena asesoría migratoria. Los contactos con Heriberto se los brindo, son www.ayudamigratoria.com.sb si usted quiere enviar, si usted quiere conocer más a través de la web, o puede enviarle un correo electrónico a ayudamigratoria@gmail.com, ayudamigratoria@gmail.com, Inmigración SV en Instagram y Twitter. Así que eso es lo más importante, siempre ser asesorados por una persona que sea la idónea. Heriberto, muchísimas gracias. Gracias, un placer estar aquí y gracias por la oportunidad y por el espacio. Feliz día, Pam. Igualmente, Heriberto. Y bueno, ahí quedan los consejos por parte de nuestra ayuda migratoria. Así que ahí está, nosotros vamos a continuar con más de Hola El Salvador.